Consigue tu deseo. Método de Neville Goddard. Por Hugo Aquili. En este video vamos a explicar de manera sencilla el método de Neville Goddard para que tus deseos se hagan realidad. Pero antes de ello hablemos un poco del autor de este método. ¿Quién fue Neville Goddard? Neville Goddard nació en Barbados en 1905 en el seno de una familia adinerada e influyente. En el año 1922, a la edad de 17 años, viajó a Estados Unidos para estudiar arte dramático. En 1932, abandonó su pasión por el teatro y su carrera dramática, para dedicarse en cuerpo y alma a sus estudios y descubrimientos místicos, en la ciudad de Nueva York. Básicamente Neville llegó a la conclusión de que el contenido de la Biblia no es una serie de historias, narraciones o cuentos con significado literal, sino todo lo contrario. Para él, la Biblia encierra un conocimiento oculto, destinado solo para los iniciados. Un saber que cambiaría la forma de pensar de todo aquel que lo descubra. Una de las claves de este conocimiento oculto, entre otras, consiste en que podemos hacer realidad todos nuestros deseos mediante el poder de nuestra imaginación. En 1950, Neville Goddard se instaló definitivamente en Los Ángeles e impartió su conocimiento a través de conferencias, apariciones en televisión, discursos y libros. Hoy en día se considera a Neville Goddard como uno de los pilares de la corriente llamada Nuevo Pensamiento, que establece determinadas bases para que el ser humano logre sus objetivos y la felicidad. El concepto principal de la obra de Neville Goddard, conseguir tus deseos, o crear tu realidad, se repite en otros autores anteriores y posteriores, pero Goddard por sí mismo se aproximó a ese concepto a través del estudio de la Biblia, descubriendo en ella un supuesto significado secreto que efectivamente apoyaba dicho concepto. Neville Goddard murió en 1972 en Los Ángeles. Su obra, junto a la de otros escritores del Nuevo Pensamiento como William Walker Atkinson, ha sido la base del reciente y conocido libro, El Secreto, de Rhonda Byrne. ¿En qué se basa el método de Neville Goddard para conseguir tus deseos o crear tu realidad? Neville Goddard consideraba que el mundo, y todo lo que hay en él, es, y está causado por la conciencia del hombre. Por tanto, debemos operar en la conciencia para poder alcanzar nuestros deseos. Asimismo, la conciencia se divide en dos partes, la parte consciente y la parte subconsciente. El consciente genera las ideas y las imprime en el subconsciente. El subconsciente expresa y da forma a esas ideas. Para entenderlo muy claro, el consciente sería como una computadora y sus programas. Desde ellos creamos un documento y ordenamos su impresión. El subconsciente sería la impresora y la tinta. Y también el papel en el que se creará ese documento en realidad. Es decir, el subconsciente es el modo en el que un documento se transforma en algo palpable, físico. Para que la impresora imprima un documento válido, debemos ser cuidadosos. Y redactar correctamente, controlando lo que escribimos. Sin fallos, sin errores ortográficos. De lo contrario, el documento en papel, tendrá esos mismos fallos y errores. Asimismo, debemos enviar correctamente el documento a la impresora, o de lo contrario no aceptará el documento, y no se imprimirá en papel. De igual manera, el ser humano debe establecer lo que desea en su parte consciente, para que ese deseo se imprima en el subconsciente. Y finalmente pueda hacerse realidad. También debe hacerlo de la forma correcta, o no sucederá ningún cambio. La clave para que nuestro deseo se cumpla y se imprima correctamente en el subconsciente es el sentimiento. Debes sentir tu deseo como si ya se hubiera cumplido. A continuación explicaré el método de Neville Goddard paso a paso. El método. El método hay que realizarlo cuando te vayas a acostar, antes de dormir. Túmbate en tu cama, a ser posible con tu cabeza al nivel del resto del cuerpo, sin almohada. Y relájate. El método se divide en varias fases, que te explico a continuación. Primero, debes decidir exactamente, con la máxima precisión, tu deseo. Piensa muy bien lo que quieres, en tu objetivo. Sin dedicar un solo segundo a los sacrificios o a lo que necesitarías para lograrlo. Relájate. Cierra los ojos. Y piensa únicamente en ese deseo. Afírmalo. Nunca digas o pienses que lo tendrás, sino que ya lo tienes. Que ya lo conseguiste. Si tu deseo es una casa, no pienses, yo tendré una casa.
Debes pensar, yo tengo la casa. Segundo, mientras estás en ese estado somnoliento, siente exactamente lo que sentirías al haber logrado ese deseo. Es decir, si has pedido una casa, imagina que ya tienes esa casa. Imagina cómo es por dentro y por fuera. Imagina que es tuya. Y visualízate a ti mismo en ella, disfrutándola. No pienses nunca en las dificultades para conseguirla. Olvídate de problemas pasados o futuros. No pienses si está bien o está mal tu deseo. Solamente concéntrate en tu deseo y siéntelo como si ya lo hubieras conseguido. Piensa en cómo sería tu comportamiento con tu deseo cumplido. ¿Qué harías? ¿Cómo actuarías? ¿Cómo te sentirías? Trata de imaginar todo con la máxima nitidez, sabiendo y sintiendo que ya has conseguido ese deseo. Durante este proceso seguramente te dormirás. Solo debes dejarte llevar y dormir. Estos 2 pasos, los debes repetir todos los días. Y como hemos mencionado, el mejor momento es en esos minutos que estás acostado en tu cama, a punto de dormirte. Según Neville Goddard, tus deseos se harán realidad en el tiempo justo, y probablemente cuando menos te lo esperes. Te aconsejamos practicar todo lo que puedas y leer los escritos de Neville Goddard para entender perfectamente el concepto y la explicación a todo esto. Inténtalo, no pierdes nada. Además es muy fácil si te dedicas a ello. Muchas gracias. Fin.